no grabé. Esa vuelta a unirse del eslabón es la gracia que se consigue nuevamente en la confesión. Entonces estamos hablando, repito, porque ahora recién empecé a grabar, de la comunión de los santos, ¿verdad? Y decíamos que la iglesia está formada por la iglesia triunfante, purgante y militante, ¿verdad? Estamos unidos por la gracia, y ese eslabón que somos cada una, tenemos que estar bien, ¿verdad? Lo mejor que podamos en nuestra relación con Dios, que de esa manera la iglesia está viva, está fuerte. Y no es muy difícil darse cuenta que en la actualidad muchos cristianos no se encuentran en gracia. Están en pecado, están lejos de Dios, alejados de Dios, indiferentes a Dios en muchos casos, ¿verdad? Y por eso la iglesia está bastante maltrecha, bastante golpeada. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuya cabeza es Él mismo. Y porque justamente esos eslabones que somos todos nosotros, tenemos libertad. El eslabón de una cadena, de una pulsera, por ejemplo, depende del uso que hacemos de él, ¿verdad? O sea, depende del que se suelte, si hicimos una fuerza o lo estiramos y lo usamos mal, y pierde, se rompe. Pero el hombre, el ser humano, tiene libertad. Y acá viene bien que aclaremos qué es la libertad. Que a veces la gente habla de libertad como si fuera la posibilidad, o sea, la posibilidad de elegir. Sin embargo, la libertad es la capacidad de la voluntad de elegir el bien porque quiere, no porque está destinado, no porque está obligado, ¿no? No es un títere en las manos de Dios. Tenemos libertad. Dios nos regaló esa libertad, ¿verdad? Y con esa libertad le podemos decir que sí o que no. Entonces es la capacidad de elegir el bien porque quiero. San José María decía porque me da la gana, que es la razón más sobrenatural, decía, ¿verdad? Porque me da la gana hacer el bien. Y la capacidad de elegir entre dos cosas o más es un signo de libertad. Es un signo de que hay libertad, no la esencia de la libertad. Por eso, si me presentan, por ejemplo, una cartera que yo elija, si quiero o no quiero esa cartera, no soy menos libre porque haya una sola cartera, ¿verdad? Porque tengo la capacidad de, ahí viene Lourdes, la capacidad de decir que sí, que quiero, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante a la hora de darnos cuenta de que Dios nos ama y respeta nuestra libertad. Respeta nuestra libertad, que es esa capacidad, decíamos, de hacer el bien porque quiero, no porque esté determinada a ello. Y esos cristianos que tienen libertad, como nosotras, pero no quieren unirse con Dios. Entonces, esos son los cristianos que hacen un daño a la iglesia por la comunión de los santos. Y lo que vamos a ver más detenidamente ahora, como es lógico, ¿verdad?, es la iglesia militante, que es en la que estamos nosotras, donde estamos vos y yo, y nos encontramos. Entonces la iglesia es un proceso de divinización. No sé si alguna vez escuchaste esto. Yo hace unos años atrás, la primera vez que escuché esto, me llamó la atención, ¿verdad? O sea, estamos llamadas a ser divinas. Algunas ya lo son, ¿verdad?
pero mentira. Llamadas a hacer a la divinización, a parecernos a Cristo, ¿verdad? O sea que esa es la santidad, ¿no? Parecernos por Cristo en el alma. Fuimos hechas a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza es en la voluntad y en la inteligencia. Entonces, Cristo nos dice en el Evangelio, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y nos dice, ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Verdad? Y cuesta hacerse una idea, ¿verdad?, de qué es lo que hay que hacer, pero es sencillo. Una vez leí en un libro que decía que este proceso no exige tanto la tensión de hacer como la sencillez de recibir. A mí me encantó esa frase, ¿verdad? Porque uno siempre piensa, bueno, tengo que hacer, y en realidad lo que tengo que hacer es recibir de Dios. Ponerme en plan de recibir de Dios, ponerme a la espera, a la escucha, a la apertura a Dios. ¿Y en qué consiste en qué culmina, dónde culmina ese proceso de divinización en la iglesia militante? Culmina en el cielo, ¿verdad? Pero, ¿de qué se trata? Se trata de amar como Dios ama. Amar como Dios ama. Llegar a amar como Dios ama. No es más ni menos que eso. Quien ame más parecido a Dios estará más cerca suyo. Y quien menos, más lejos, ¿verdad? En el cielo. Ese proceso lo tenemos que querer. Por eso que es tan, pero tan importante que sepamos que estamos en ese proceso, porque la humanidad entera está en ese proceso, pero no lo sabe. Y es una pena, porque sabe que el amor, ¿verdad? Por todos lados, a veces se ven en los ómnibus detrás, en el vidrio de atrás dice Dios te ama, ¿verdad? O sea, la gente sabe en definitiva de eso, pero poca gente sabe que está en ese proceso en el que en el que yo también tengo que amar como Dios me ama. Y eso, como te podrás dar cuenta, es absolutamente imposible sin la ayuda de Dios. Entre otras cosas, porque tenemos el pecado original. Con el pecado original nuestra alma quedó afectada y le cuesta amar. Está egoísta, está soberbia, está perezosa, está envidiosa y un montón de cosas más, ¿verdad? Esencialmente esas cuatro, ¿verdad? Está con gula, con lujuria, con ira, ¿eh? Y por eso le cuesta, ¿no? Por eso nos cuesta amar. Y una cosa es querer, ¿no? Querer amar como Dios ama. Y otra, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Querer y posibilitarle a Dios hacer en mi alma. ¿Cómo le posibilito? Pensar. ¿Cómo le posibilitas a Dios hacer en tu alma? Con la oración, con la recepción de los sacramentos, con la Eucaristía y con la penitencia, que son los dos sacramentos que podemos recibir con más frecuencia. Entonces, al final, o en el proceso, ¿verdad?, nuestra existencia, ¿en qué se convierte? En un proceso de purificación de nosotras mismas. Por ahí las tendencias psicológicas y etcétera de la actualidad nos dicen que tenemos que ser nosotras mismas, que tenemos que aprender a defender nuestros derechos y etcétera, ¿verdad?
Y en realidad, yo estoy diciendo absolutamente lo contrario, ¿verdad? Que es un proceso en el que nos purificamos de nosotras mismas. Nos purificamos de nuestro yo, de nuestra soberbia, de todo lo que dijimos antes, ¿verdad? De nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestra pereza. Y entonces, proceso de purificación, un tiempo, o sea, la vida en la tierra es un tiempo de purificación de nosotras mismas, para que Dios haga en nosotras y haga su imagen. Es como nuestra alma es como una piedra en bruto que Dios tiene que pulir para hacer su imagen. Y esa imagen va a ser la que va a estar expuesta en el cielo. Acá podemos llegar a vislumbrar por las acciones de la persona, ¿verdad? Por las acciones, por el modo de hablar, el modo de decir, de sentir, de actuar. Pero en el cielo eso va a quedar en absoluta evidencia. Entonces, a eso tenemos que aspirar. Bueno, proceso de divinización, entonces. Tenemos que ir disminuyendo nosotras, eso decía San Juan Bautista, ¿verdad? Tengo que disminuir y que Cristo crezca en mí, ¿verdad? Quien no avanza, retrocede. Esa es una idea que quería transmitirte, recordarte. Quien no avanza, retrocede. No cabe estar en el mismo lugar, sobre todo en el alma. Algunas veces eso se aplica también, se puede aplicar también a nuestra vida terrena, a nuestra vida corporal, pero específicamente a nuestra alma, ¿verdad? Si no avanzo, retrocedo. Y la acción de la gracia es tan misteriosa y silenciosa que puede pasar desapercibida, y de hecho pasa. Por eso decíamos que la acción del Espíritu Santo, del cual hablamos unas clases antes, es tan desconocida, porque es silenciosa, es misteriosa, pero es real. Es real y la captamos real a través de la fe. Por eso que es tan importante, era la primera clase, fue la primera clase de la que hablamos, ¿verdad? La fe, que es la aceptación de Dios y es la respuesta a Dios, que también es el efecto de la fe, ¿verdad? O sea, la fe tiene que tener también un resultado, ¿verdad? Un efecto que es el responder a Dios y el aceptándole, ¿verdad? Y entonces, esa gracia actúa en nuestra alma y no nos damos cuenta de su acción, pero es la más poderosa de todo el universo, porque es la acción de Dios y es capaz de cambiar nuestro interior y las obras de las personas, ¿verdad? Por sus frutos serán conocidos, decía Jesús en uno de sus parábolas, ¿verdad? Y Dios pretendió desde siempre divinizarnos. No es que, bueno, nosotros queremos parecernos a Dios, hacernos iguales a Dios, por eso, ¿verdad? No, Dios quiso desde siempre, solo que Adán y Eva, en la primera época de la vida, quisieron alcanzar esa divinización, pero por un camino distinto al que Cristo les había establecido, Cristo todavía no se había hecho hombre, al que Dios les había pretendido hacer, ¿verdad? Por un camino equivocado, al margen de Dios, como diciendo, bueno, Dios, el demonio, les tentó diciéndoles, Dios les está engañando, Dios quiere una cosa y les dice otra, ¿verdad? Y dudaron de Dios y se alejaron de él, ¿verdad? Al no tener fe, al no tener confianza en Dios, que la fe es la confianza. Entonces, esa divinización es un proceso en que yo le dejo a Dios el centro de mi vida, de mi alma, de mi vida, para que Él lo sea, ¿verdad? Sea el centro de mi vida.
¿Y cómo hago eso? Decíamos ya hace un rato, con la oración, con la recepción de los sacramentos, con la dirección espiritual o el acompañamiento espiritual, que es algo que lastimosamente en la iglesia tradicionalmente se dejó de lado. Antes comentaban, ¿verdad? Yo ya no lo viví, a pesar de tener mis años, ¿verdad? Ya no lo viví, que era lo normal, ¿verdad? Era lo normal, y quizá Carmen se acordará de sus abuelas, las personas más mayores que conoció, vivían una vida cristiana mucho más activa, ¿verdad? Y quizá con la dirección espiritual correspondiente, ¿verdad? Porque nosotros, los seres humanos, somos somos difíciles de gobernar, ¿verdad? Porque tenemos nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir, y podemos ser muy buenos directores espirituales de otras personas, pero es muy difícil que cada uno se dirija a sí mismo. San José María decía que no somos buen piloto en las tormentas o borrascas de la propia vida interior, ¿verdad? Entonces necesitamos una persona, un sacerdote o un laico, ¿verdad? Decía en la obra, en el Opus Dei, los laicos tenemos esa función también, ¿verdad? Porque por la experiencia en la lucha, que eso es en definitiva, no es mucho más, ¿verdad? Y unos ciertos conocimientos. Entonces, se necesita ese acompañamiento espiritual, porque si no, fácilmente nos acomodamos, nos excusamos a nosotras mismas. No, lo que pasa es que no puedo en este caso, yo estoy muy así, lo que sea, ¿verdad? Nos excusamos. Entonces, de eso se trata la comunión de los santos. Esa capacidad de crecer en el amor a Dios infinitamente. No podemos decir, bueno, yo ya amo a Dios suficientemente. Hace poco hablaba con una persona y me decía, sí, ¿crees que el primer mandamiento ya lo vivís? Yo creo que sí, me decía, con cierta seguridad, pero con cierta ignorancia también de lo que es amar a Dios, ¿verdad? De lo que es el amor de Dios y lo que supone en la vida amarle, ¿verdad? O sea, dejar de lado muchas cosas para que Él esté en el centro, ¿verdad? En el centro de la familia, ¿verdad? En el centro de la casa. Se tiene que notar en la oración en familia, por ejemplo, ¿verdad? La oración en las comidas, la oración de la noche, la oración de la mañana. Hay familias que hacen juntas esas oraciones, ¿verdad? Que depende de cómo cada una le tenga a Dios en su alma, ¿verdad? En su vida. Y acá tenemos una frase que me encantó, que dice, la fe en la comunión de los santos pone en las manos del católico el verdadero timón de la historia, ¿no? O sea, como me pareció sumamente como gráfica para decir la grandeza de la comunión de los santos. Empezábamos, antes de que llegue Lourdes, antes de empezar a grabar, empezábamos diciendo que la iglesia militante reza por la iglesia purgante, porque la iglesia purgante no puede hacer ni un mérito por sí misma. Una vez que la persona muere, ya no puede hacer ningún mérito más. Se acabó el tiempo de mérito, ¿verdad? O sea, ahí ya el tiempo de la misericordia de Dios y de los méritos es en la tierra, es la iglesia militante. Y la iglesia purgante es la que se limpia para entrar en el cielo, ¿verdad? Nosotros tenemos la obligación moral de rezar por la iglesia purgante para que llegue cuanto antes al cielo, ¿verdad? A la iglesia triunfante.
Y tanto la iglesia triunfante, o sea, los que están en la iglesia triunfante y los que están en la iglesia purgante, pueden y rezan por nosotros muchísimo, ¿verdad? O sea, su vida es esa. Creo que a Carmen le conté, que ahora terminé de leer un libro que se llama ¿Qué hay en el más allá? Es impresionante, ¿verdad? Habla un alma del cielo que por la oración de esta persona de la iglesia militante consigue de Dios que venga un alma a contarle qué es el cielo, cómo es el cielo. Y es maravilloso el libro. Y entonces ella le cuenta, claro que hay algunas cosas que uno puede decir, hasta que no lo vea, no puedo decir si es así o no es así, obviamente, ¿verdad? Pero hay gente muy incrédula, yo acepto que soy muy crédula, ¿verdad? Entonces leo esas cosas y estoy completamente convencida. Entonces decía ahí que ellos están completamente volcados y entre nosotros, o sea, como que están pendientes de que nosotros no nos perdamos esa maravilla que ellos ya ganaron, que es los que están en la iglesia triunfante, los que están en el cielo, y los que están en el purgatorio que ya se salvaron, pero todavía se tienen que limpiar. Entonces que ellos interceden por nosotros de una manera que nosotros no tenemos idea, ¿verdad? O sea, cómo nos... sobre todo las personas por las que nosotros rezamos acá en la tierra, ¿verdad? Y aquellas con las cuales nos liga alguna que ya están allá en la otra vida, que nos liga una relación de parentesco, de amor, de amistad, de cariño, de lo que sea, ¿verdad? Entonces, esas personas están muy, muy volcadas en ayudarnos a acercarnos a Dios, a conseguir esa meta, ¿verdad? Y que lo absolutamente, otra de las cosas de las que habla, que es definitivamente proporcional al grado al grado de glorificación, dice, de los que están en el cielo, es directamente proporcional con el amor que tuvieron en la tierra. Directamente proporcional, o sea, no habla de otra cosa. De los actos de amor a Dios y al prójimo, o sea, al prójimo por Dios, que hayamos hecho. Entonces es eso, nada, con eso quería cerrar, ¿verdad? Con esa como ratificación, digamos, de que esto es así, ¿verdad? Y lo acabo de leer porque llegó a mis manos ese libro y rápidamente lo devoré porque me encanta el tema. Entonces, eso, ¿verdad? Como estar atentas a ese proceso de divinización, ¿verdad? De la iglesia militante en la que estamos y buscar el amor, crecer en el amor, que no es otra cosa, vamos a recordar para cerrar esto, que es me distraje con Carmen, el amor es la permanente voluntad de entregarse de manera sacrificada, libre y desinteresada, ¿no? O sea, eso es el amor. No es el sentimiento acompaña y es fruto de esa entrega, ¿no? Puede estar o no estar. Entonces, eso es el amor y eso es lo que Dios nos pide, eso es lo que Dios espera de nosotros y así nosotras vamos a gozar de Él en la vida eterna, ¿no? Que es para lo que nos estamos preparando. Y eso. ¿Alguna pregunta? ¿Podrías repetir justo lo que has dicho del amor? Es que ha entrado Rolando y me ha distraído a mí también. ¡Ha entrado tu amor! Y luego ha salido y ha dicho, déjalo porque esto es mejor, o sea, te interesa más escuchar esto que a mí. Mira, el amor es la permanente voluntad
de entregarse de manera sacrificada, libre y desinteresada, ¿no? Entonces, hay que analizar en la oración, ¿verdad?, mucho nuestros actos para que tengan estas características, ¿no? Porque normalmente nos mueve un interés. Con algo que hacemos, yo le hago este servicio porque quiero que después me haga no sé qué cosa, o que me sonría, o mínimamente que me sonría y me agradezca, ¿verdad? Entonces, hacer desinteresadamente, sacrificadamente, es cuando dejamos de lado nuestro gusto. Por eso decíamos ese proceso de purificación de nosotras mismas, ¿verdad? Porque el amor exige de mí esa salida de lo que, no siempre, ¿verdad?, pero generalmente, ¿verdad?, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me es más cómodo, de lo que a mí me es más... Por eso la familia, ¿verdad?, el matrimonio es un camino de santidad, el cuidado de los hijos. Tenemos aquí a una madre de 4 hijos, 4, ¿verdad?, 4 hijos y 10. Lourdes tiene 10. Entonces, acá me pone gracias. Entonces, esa es una escuela de amor inmensa, ¿verdad? ¿Cómo puede ser una escuela de egoísmo? Entonces, depende, yo sé que la de Lourdes es una escuela de amor, también la de Carmen, estoy segura, ¿verdad? Entonces, depende de cómo se vive, ¿verdad?, esa vida en común, dejando de lado los gustos, dejando de lado, o sea, pensando en el otro es el tema, ¿verdad? No siempre es necesario dejar de lado el gusto, pero es pensar en el otro, ¿verdad? Justo me acordaba ahora de una anécdota de un matrimonio que son españoles, Paquita y... No, vos no los conoces, una estampa que tu marido quizá tiene, no me acuerdo, pero bueno, están en proceso de canonización los dos, y entonces contaban ellos que cuando se casaron, bueno, pasaron los años y así, y ella le acompañaba no sé si al fútbol, y él al teatro, pensando que al otro le encantaba el fútbol y a la otra le encantaba el teatro. Y después cuando fueron conversando, se dieron cuenta de que no era así, de que uno iba porque él pensaba que al otro le gustaba y así, ¿no? Entonces, como ese pensar en el otro, esas casas o esas familias donde cada habitación tiene un televisor para que no se peleen, ¿verdad? Es una pena. Ojalá que en ninguna de las casas de ustedes sea así, supongo que no es así, porque manifiesta la falta de cariño, la falta de dejar de lado mi gusto para pensar en el otro, que cuesta, por supuesto, no es que sea fácil de hacer. Bueno, entonces eso era lo que me pediste, ¿verdad? Qué difícil ahora con los teléfonos. Efectivamente, ¿sí? Los celulares son tremendos para desunir, ¿verdad? Muchas veces mi papá, que no tiene celular ni quiere saber nada, tiene 85 años, dice, desde que apareció ese aparatito, se fundió todo, más o menos, dice. No es tan así, le digo, hace también cosas buenas el aparatito, pero sí es muy... desune porque cada uno se mete en su mundo, ¿verdad? Entonces dificulta el amor muchas veces. Sí. Así que eso. Tío Miki. Chulina. Ay, bueno. Así que entonces eso quería contarles en esta clase. Voy